Eh, en nombre de Franklin Electric, quisiera darle las gracias por asistir, también al SENA por la invitación. Y la idea del día de hoy es que vamos a hablar de sistemas de bombeo con energía fotovoltaica, enfocado más que todo a la cuestión de bombeo para pozo profundo. Entonces, como mencionaba, mi nombre es Juan Nicolás Barajas, soy el ingeniero para la parte centro-este de Colombia. Primero que todo les voy a comentar algo de la historia de Franklin Electric. Nosotros somos una empresa norteamericana fundada en 1944 por el ingeniero Edward Schaefer como una empresa fabricante de motores sumergibles. Y desde el año 2004 pasamos de ser un fabricante de motores sumergibles a una empresa de sistemas de bombeo. Nosotros estamos directamente en Colombia desde el año 2002 y también desde el año 2002 estamos trabajando con este tema de la energía fotovoltaica, enfocado obviamente a bombeo. Entonces, rápidamente les voy a comentar. Yo creo que ya conocen demasiado este tema, pero les vuelvo a mencionar el panorama mundial de las energías, ¿no? Digamos que todavía está distribuida y está creciendo en cuestión de las energías no renovables, como el carbón, los combustibles fósiles, ¿no? Pero lo que nos interesa es que a pesar de que la porción es pequeña del crecimiento de las energías renovables, va a ser bastante creciente, y más en el tema fotovoltaico. Ya vamos a ver por qué los sistemas de bombeo están trabajándose con energía fotovoltaica y no otro tipo de energías renovables. Esta torta lo que nos muestra es cómo está distribuido el panorama de las energías renovables en el mundo. Digamos que en el 75%, ahí no se ve bien, pero les comento, en el 75% estamos de las grandes hidroeléctricas, ¿sí? Pero aquí lo que nos interesa es el 25% restante de la torta. Si se pueden dar cuenta, está distribuida entre las distintas energías renovables y apenas el 1% corresponde a energía fotovoltaica. O sea, es algo que a pesar de que ha venido creciendo, es muy pequeña la porción de las energías renovables en el mundo. Bueno, aquí no se ve tampoco bien, pero lo que explica es que el crecimiento de la capacidad instalada de energía fotovoltaica en el mundo ni siquiera ha sido un crecimiento lineal, ha sido un crecimiento exponencial. Entonces es algo que viene creciendo de forma exponencial y llegará un momento en el futuro no muy lejano que se tendrá que disminuir los costos de producción de este tipo de tecnologías y llegará a ser casi igual de rentable a instalar energías convencionales. Pero obviamente ustedes ya conocen el caso de las energías renovables, ¿no? No tenemos que estar surtiendo a nuestra bomba, a nuestro equipo, a nuestro motor mensualmente o periódicamente, sino que disponemos de una energía gratis, limpia y que funciona bastante bien en el caso, por ejemplo, de los motores para bombeo. Bueno, también ya yo creo que lo voy a pasar rápidamente. El proceso de la generación eléctrica, ¿no? Como dice su nombre, fotovoltaico, es que se genera a partir de la foto, luz, voltaico, voltaje, generar un voltaje a partir de los fotones, ¿sí? Normalmente lo hacemos con un material que ya todos lo conocen, es silicio, y se está trabajando con nuevos materiales que sean más eficientes. No hemos alcanzado eficiencias del 15-20%. Lo ideal es que a futuro con los materiales de ingeniería aumentemos la eficiencia de los paneles fotovoltaicos. Ahora, lo que yo voy a hacer bastante énfasis el día de hoy es para sistemas de bombeo. ¿Cuáles son los motores que nosotros utilizamos? Normalmente ustedes en el mercado o lo que hay en el mundo son estos tres tipos de motores: motores de corriente directa, motores de corriente alterna, y dentro de los motores de corriente alterna se manejan los motores asíncronos y los motores síncronos, ¿sí? Ya en detalle vamos a ver. Entonces primero vamos a hablar de los motores de corriente directa. Entonces, como dice su nombre, son motores que con la corriente directa, ¿sí? O sea, sin distorsiones, tal como llega, mueve un inducido, ¿sí? Perdón, mueve un rotor, perdón, y el rotor, a través de un campo magnético generado por un par de imanes, ¿sí?, permite el movimiento de este rotor. Digamos que esta es la forma más básica de movimiento para un motor, el de corriente directa,
digamos que es un motor eficiente, es un motor que ha funcionado bien, pero ahorita vamos a ver por qué para motores grandes, para bombeo grande, no se utilizan motores de corriente directa. Ahora, en el mercado, lo estándar es el manejo de los motores de corriente AC. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos las bondades de la corriente alterna, ¿no? Fácil de producir, fácil de transportar, usamos un transformador y la convertimos, ¿no? En cambio, la corriente directa es más eficiente, pero llevarla es muy costoso, el tamaño, el calibre de los cables para llevarla es muy costoso, entonces digamos que manejarla es bastante costoso, a diferencia de la corriente alterna. Dentro de los motores de corriente alterna existen dos tipos de motores, que son los motores asíncronos o que están desincronizados y los motores síncronos. Entonces, los motores asíncronos, como su nombre lo dice, es que está desincronizado, es decir, la frecuencia a la que estoy dando el inducido versus la frecuencia a la que gira mi rotor nunca va a ser la misma, ¿sí? Entonces, al girar en distintas frecuencias, el motor tiene un cierto deslizamiento o una ineficiencia, ¿sí? Nosotros normalmente, ¿cómo calculamos las revoluciones por minuto o la cantidad de ciclos que da un motor? Usamos básicamente una fórmula que es una constante por la frecuencia del inducido por 1 menos el deslizamiento del motor o esa ineficiencia que hay o esa desincronía que hay entre el rotor y el estator sobre el número de polos del motor, ¿sí? Entonces, yo puedo variar el número de polos, ¿sí? Si es un motor de 2 polos, de 4 polos, de 6 polos. También la frecuencia, sí, también lo puedo hacer, por ejemplo, a través de un variador de velocidad, un variador de frecuencia. El deslizamiento casi siempre es fijo, está entre el 4 al 7% en los motores de corriente alterna. En cambio, dentro de los motores de corriente alterna síncronos, prácticamente al estar a la misma frecuencia el estator al rotor, no hay ineficiencias, por ende es un motor que con la misma frecuencia, con el mismo número de polos, estoy dando más RPM con la misma frecuencia. Por eso es un motor más eficiente. Estos motores en el mercado se le conocen como motores de imanes permanentes. Por allá al principio del día de hoy hablaban de que un motor de imanes permanentes. Entonces hablaba que es un motor que con menos corriente va a dar las mismas RPM que un motor asíncrono. Entonces les comento, bueno, aquí no se ve muy bien, pero les voy a comentar así rápidamente. De los 3 motores que se manejan en bombeo, corriente directa, AC, asíncronos y síncronos, ¿cuáles son sus ventajas y sus desventajas? Entonces, primero, vamos a hablar de las ventajas, por ejemplo, del motor de corriente directa. Las ventajas es que, primero, es un motor bastante eficiente, sencillo en sus mecanismos, ¿sí? Y trabaja bastante bien en cuanto a relación peso-beneficio. O sea, es un motor que los materiales no son demasiado pesados para producir bastante movimiento. Tiene un buen torque este tipo de motores. Pero la deficiencia de estos motores es que producirlos en un tamaño más grande es muy costoso y su reparación, su mantenimiento es bastante costoso. Si hablamos, por ejemplo, de un motor de escobillas, ¿no? Las escobillas se van degenerando, tenemos que reemplazarlas. Entonces, si hablamos de aplicaciones de pozo profundo, a mí no me conviene tener un motor que tenga que darle un mantenimiento difícil, constante, el cambio de escobillas, ¿no? Entonces, por eso que no es muy común en aplicaciones de bombeo utilizar motores grandes de corriente directa. Es muy común en motores pequeñitos, donde el mantenimiento sea lo más bajo posible. Ahora, en el mercado, casi en el 90% de los casos, los motores que se manejan son los motores de corriente alterna asíncronos. Entonces hablábamos de que están desincronizados, todo tipo de cosas, pero igual les voy a mencionar cuáles son las ventajas. Primero, es el motor estándar en el mercado, tiene muy bajo mantenimiento, es de muy fácil reparación, es un motor que si la corriente es buena, es un motor que es confiable, es un motor robusto, pero las desventajas son que está desincronizado y a los cambios de voltaje de la red eléctrica, cuando el voltaje es muy variable, los inducidos sufren bastante y es un motor que se quema mucho más rápido, por ejemplo, comparado con un motor síncrono de corriente alterna. Ahora, en el caso de los motores síncronos o los motores de imanes permanentes,
Tiene la ventaja de que son motores que trabajan mejor ante los cambios de voltaje, son motores más eficientes, pero su desventaja es que todavía son muy costosos, ¿sí? Y también el mantenimiento es muy difícil acá en Colombia, en el caso. Pero a esto llegaremos. A los motores para aplicaciones pequeñas nos funcionan bien los motores de corriente directa, ¿sí? Pero si estamos hablando en el futuro, si yo estoy trabajando acueductos o aplicaciones donde necesito gran demanda de agua, tendré que pensar en un motor de corriente alterna 5 por la eficiencia y por los beneficios de trabajar, por ejemplo, con un motor trifásico. Entonces, ¿cuál es la idea de trabajar nosotros con estos motores para aplicaciones de pozo profundo? Entonces, conectarlo a una bomba, ¿sí? Y mediante un arreglo fotovoltaico, aprovechar esta corriente que generan los paneles para bombeo, en el caso de nosotros, pozo profundo. Entonces, básicamente, bueno, ya ustedes lo conocen, ¿no? Lo que hace un inversor de corriente, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los equipos de nosotros, lo que hace es que toma la señal de corriente directa, la distorsiona y la convierte en una señal de corriente alterna, ¿sí? Ahora, para pozo profundo es muy común dos tipos de bombas: las bombas centrífugas y las bombas de rotor helicoidal. Entonces, las bombas centrífugas, o que le llaman multietapas, ¿sí? Son bombas para alta presión, requieren girar a altas velocidades, estamos hablando de 3600 RPM, son bombas que usamos para agua y requieren girar a una velocidad de diseño. Entonces, es muy común que para pozo profundo sea con bombas centrífugas multietapas, porque estamos hablando de que necesitamos alta presión, ¿no? Por ejemplo, aquí en La Guajira, ¿no? El agua no creo que esté muy cerca de la superficie. Entonces tenemos que trabajar con altas cargas para llevar esta agua, ¿sí? Y lo indicado es con una bomba centrífuga que nos dé alta presión. Ahora, otras bombas que hay en el mercado, por ejemplo, son las de rotor helicoidal. Entonces estas aprovechan al principio un tornillo para, por presión, por arrastre, ¿sí? Llevar agua usando menos RPM. Entonces un motor que requiere menos revoluciones por minuto por arrastre, pero son muy ineficientes para cargas altas. Entonces, por eso que no es muy común ver bombas con este tipo de rotores, que ahí siempre se usan las centrífugas. Ahí se puede ver internamente cómo es un tipo de estas bombas. Y ya, esto en cuanto a teoría de bombeo y motores. Ahora, les comento ¿cuáles son las aplicaciones principales de un sistema de bombeo con energía solar? Primero, proyectos de energía renovable. Entonces, a nivel mundial, digamos que nosotros ya hemos gozado de este tipo de beneficios, ¿sí? Muchos países como Estados Unidos, como España, ¿sí? Ya hay incentivos para las empresas que instalen sistemas fotovoltaicos. Bueno, ya conocemos la historia del caso. También a eso queremos llegar a Colombia, ¿no? El agro, fundamentalmente, entonces lugares apartados, donde no es fácil conectarse a la red eléctrica, nos conviene tener un equipo fotovoltaico. Ya ustedes saben, ¿no? Los paneles son fáciles de mantener, ¿no? Funcionan prolongadamente bien, ¿sí? Y para casos donde la electricidad está muy lejos y traerla a kilómetros es excesivamente caro, entonces más bien invertir en un equipo solar. Adicional a esto, que en cuanto a la calidad eléctrica de mi equipo bombeo, no va a ser de la generadora eléctrica, ¿sí? O sea, va a tener el problema de que no, se me quemó el motor, es culpa de la generadora, esa electricidad es muy variable, tiene picos, ¿sí? En el caso de la energía solar, nosotros generamos la misma energía, ¿sí? Generamos una energía limpia y de paso nos quitamos los problemas eléctricos. Para suministro de agua rural, esta es, creo que, la aplicación número 1 de nuestros sistemas. Entonces, tanques elevados o llenar cisternas. Entonces, muchas veces me preguntan, ¿no? ¿No es más sencillo poner un banco de baterías o mantener un sistema constante de día y de noche, ¿no? Entonces yo les digo, bueno, primero, estamos hablando de un motor de 200 voltios. ¿Cuánto necesitaríamos en baterías? ¿Qué tipo de baterías necesitaríamos? ¿Sí? Gracias. Adicional a esto, el pico para que arranque un motor, para que venza la inercia, es casi 3 veces la corriente del motor. Entonces, el banco de baterías
no va a tener suficiente energía para hacer el arranque, para vencer la inercia. Entonces, por eso, en vez de eso, se diseña un sistema que en las pocas horas o las muchas horas que yo tenga dependiendo de la zona de radiación, ¿sí?, diseñe mi equipo adecuadamente con paneles y 4, 5, 6, 8 horas, dependiendo de la zona, yo de la máxima capacidad de bombeo, la almaceno y de noche la aprovecho por gravedad, y resulta que ese tipo de proyectos se recuperan muchísimo más rápido. También ganadería, entonces el ganado necesariamente tiene que tener mucha agua, ¿no? Y hasta esperar que se dañó la bomba, que se acabó el diésel, que vaya y tráigalo, ¿sí? Zonas muy alejadas, entonces más bien instala usted en equipos de energía solar y tiene un alto desempeño, saca bastante agua, la almacena y la aprovecha para el ganado. Aquí vemos las ventajas, ¿no? Entonces la versatilidad del montaje de los paneles, zonas de difícil acceso, difíciles condiciones climáticas, entonces también eso nos conviene. Los equipos de bombeo para difíciles condiciones climáticas, un arreglo fotovoltaico funciona bastante bien, bajo mantenimiento, estéticamente se ven bien. Vean, aquí lo están aprovechando para bombeo. Otro tipo de arreglos. Entonces también tiene eso, ¿no? La versatilidad de los arreglos. Bueno, esto lo voy a hacer muy rápido. Entonces, ¿de qué consta básicamente un equipo de bombeo? Entonces, primero, un variador, un drive o un controlador. En el caso de nosotros, estamos trabajando con un motor de corriente alterna. Los paneles solares no generan corriente alterna, generan corriente directa. Entonces, lo que hacemos nosotros es poner un inversor, un regulador, un inversor, convierte la corriente directa en corriente alterna y la aprovechamos para, en este caso, por ejemplo, un motor trifásico. ¿Sí? Ahí lo vemos, el drive, la bomba que hablábamos ahorita, para aplicaciones de pozo profundo, entonces se usa una bomba multietapas, acero inoxidable para evitar la corrosión, y un motor, en el caso, por ejemplo, el más común, un motor sumergible para pozo profundo, que esté totalmente en acero inoxidable también, para evitar la corrosión, y que esté diseñado para durar mucho tiempo ahí sumergido en un pozo, ¿no? Bueno, hablamos que también obviamente tiene incorporadas protecciones. ¿Cómo se hace un arreglo básico? Entonces, lo que les comentaba es muy sencillo. Tengo mi arreglo fotovoltaico, lo conecto, la unidad tiene su inversor, su regulador, convierte, saca corriente alterna para un motor trifásico y listo, sencillo. Cualquier persona que instale pozo profundo está familiarizado. Ahora, ¿por qué un sistema de bombeo con energía solar? Primero, estamos trabajando con energía limpia y renovable. Segundo, adquirimos un equipo de alto rendimiento. Entonces, lo que les comentaba, ustedes muy comúnmente van a ver en aplicaciones de bombeo que se trabajan con motores pequeños de corriente directa. Sí, es bueno porque nos ahorramos el inversor, todo ese tipo de cosas, ¿no? Conectamos una bombita chiquita. Pero si yo, por ejemplo, en vez de sacar 2000 litros diarios, esas bombas funcionan bien para aplicaciones pequeñas, 1000, 2000 litros diarios. Pero si estamos hablando de una comunidad, por ejemplo, en el caso acá, una ranchería, ¿sí? Estamos hablando de una demanda de 20.000, 30.000, 40.000 litros diarios. Un equipo de corriente directa, si yo lo dimensiono, es un sistema muy grande, el tamaño de los cables va a ser muy grande, la inversión va a ser muy alta, entonces más bien trabajémoslo con un motor de corriente alterna y listo. Adicional, lo que hablábamos, ¿no? Generamos nuestra propia energía, entonces evitamos problemas por parte de la generadora. Nos permite tener acceso a zonas remotas donde no tenemos electricidad, eso es algo bien importante. Entonces este equipo, en el caso, estamos en zonas donde la electricidad ni siquiera llega o es muy mala, en vez de traer la electricidad e invertir en altos costos y adicional a eso tener que pagar mensualmente, ¿sí? Por ejemplo, una comunidad, a veces pasa mucho, ¿no? Instala un equipo en la comunidad, llega el recibo y ¿quién paga? No, eso lo entregó el gobierno. Allá que respondan. En cambio, con un equipo solar hacemos una alta inversión inicial, ¿sí? Pero se va a amortizar rápidamente para una comunidad grande, medianamente grande, y nos evitamos el problema de que quién paga la electricidad del equipo de bombeo.
Fácil instalación, bajo mantenimiento. Entonces la idea, crear un sistema que requiera el menor mantenimiento posible, porque pues obviamente están en lugares remotos donde no tenemos un técnico a la mano o una persona que haga mantenimiento frecuentemente. Baja de precisión del producto. Entonces lo que hablamos, al tener las condiciones controladas, mi propia electricidad, un sistema de protecciones, todo tipo de cosas, va a hacer que el equipo no se deprecie tan rápidamente como un equipo eléctrico, ¿no? Ahora, Franklin Electric, ¿a qué quiere llegar? Primero les comento, soluciones de bombeo medianas en Colombia. Entonces comunidades, estamos hablando de una demanda de 20.000, 30.000, 40.000 litros diarios. Comenzamos desde el año 2012 al año 2014, ya esto ha sido un éxito. Y ahora, ¿hacia dónde queremos llegar? Soluciones de bajo voltaje. Entonces ya vamos a trabajar con motores de menor voltaje que requieran mucho menor cantidad de paneles y ya enfocada a aplicaciones ya personales, 2.000, 5.000 litros. Después vamos a llegar a sistemas de alta capacidad. Entonces, conforme vaya disminuyendo el precio de los paneles, ¿sí?, y esto se estandariza en Colombia, entonces también nosotros tenemos planeado traer equipos que superen, por ejemplo, los 3 caballos de potencia, llegar a motores de 10, 15, 30 caballos y poder trabajarlos con energía solar. Estamos hablando ya de acueductos, va a poder operarlos con energía solar. Y más adelante, sistemas para toda aplicación de bombeo enfocado a sistemas eficientes o híbridos. Eso es otra cosa bien interesante, no solo verlo en sistemas solares, fotovoltaicos, también híbridos, ¿no? Entonces, alternar, por ejemplo, con baterías, electricidad, eólico, ¿sí? Y que dado el caso, una se vea disminuida en sus condiciones, ya sea el eólico, pasó el viento, pueda aprovechar el solar o viceversa, ¿sí? Y eso es a lo que queremos llegar en un futuro. Ahora, ya para terminar, les vamos a comentar que nosotros estamos bastante comprometidos, no solamente con la cuestión de la energía fotovoltaica, sino de dar soluciones de bombeo sostenibles y amigables con el medio ambiente. Entonces les comento, por ejemplo, en Riohacha, ahí está un equipo de los de nosotros ahí funcionando. Entonces lo que les comentaba, ¿no?, está en una zona bastante alejada, un equipo bajo mantenimiento. Aquí, por ejemplo, lo están usando para riego por goteo. En Maicao, por ejemplo, una empresa que se dedica a tratar agua. Entonces, ¿qué hacen? En vez de gastar electricidad todo el tiempo con su bomba, lo hacen con energía solar y tratan el agua, la procesan, ya sea por ósmosis inversa o cualquier tratamiento de agua potable, y la comercializan. Hace que su negocio sea más rentable. También, por ejemplo, Yopal, para un sistema balneario, en Aracataca, Magdalena, sistema de ganado. Entonces, lo que les comento, si estamos hablando de bombeo, entonces la energía fotovoltaica se está imponiendo en este sentido, y ya tenemos equipos en el mercado con altas capacidades y siendo sostenibles y amigables con el medio ambiente.